Sección número 3, que es el frontend, roles y definición de esta área. Ahora que revisamos el mundo del backend, es hora de revisar el frontend, este emocionante mundo. Hablamos del frontend como la cara visible de una aplicación, como habíamos dicho, es lo que el cliente ve y con lo que interactúa. Para que tengas una buena referencia, imagina que tú eres el arquitecto de una casa y contratas a un diseñador de interiores. Este se encarga de que el color, la fachada, el diseño de las habitaciones, los espacios tengan concordancia con lo que el cliente está pidiendo y los usuarios, o sea, los ocupantes de esta casa se sientan felices y sea una casa hermosa. Ese sería un buen ejemplo de un desarrollador de frontend. Pasamos al área de trabajo. Un desarrollador frontend podría crear un sitio web interactivo para alguna empresa. Podrían diseñar la interfaz de usuario de una aplicación de compras en línea, asegurándose de que los botones sean fáciles de usar, que sea interactiva y sea atractiva. También podrían trabajar en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles que ofrezcan una experiencia de usuario excepcional. En cuanto a tecnologías típicas del desarrollo de frontend, tenemos que mencionar a HTML, CSS y JavaScript. Piensa en HTML como si fuera el esqueleto de una aplicación, CSS como si fuera el diseño y la pintura y JavaScript como si fuera el motor que la hace funcionar. Lo comparáramos con el diseñador de interiores, sería como HTML, los materiales, CSS, la pintura y JavaScript, la funcionalidad de cada habitación y los espacios. Si hablamos del uso de frameworks muy típicos en el desarrollo frontend, podemos mencionar a Angular, React y Vue. Estos son como si fueran planos arquitectónicos que aceleran como tal la producción. Ayudan a los desarrolladores a crear más rápido y con una estructura más sólida. En el mundo del frontend, un desarrollador de esta área se va a encargar de crear la experiencia de usuario, asegurándose de que sean atractivas, fáciles de usar y funcionales. Ellos son los artistas detrás del telón, hacen que la aplicación cobre vida. Y listo, con esto concluimos nuestra pequeña introducción a estas dos áreas. Ahora pasemos a la sección número 4, donde te cuento mi experiencia y allí vas a poder tomar una decisión informada con consejos e información muy importante. Vamos allá.